Todo comenzó cuando me vi atrapado en una espiral de desesperación. El dinero había dejado de ser un simple deseo, se había convertido en una necesidad apremiante, algo que mi vida no podía continuar sin. Había probado todo, desde trabajos mal remunerados hasta soluciones rápidas que siempre me dejaban más hundido de lo que ya estaba. Cada mes, la cuenta bancaria vacía se convertía en una sombra que no me dejaba descansar. La deuda se acumulaba, las deudas con los prestamistas se volvían cada vez más insoportables y, lo peor de todo, sentía que no había salida. Mis amigos y familiares me decían que me calmara, que las cosas mejorarían, pero, en mi mente, no había espacio para la calma. Cada vez más, la desesperación apretaba mi pecho y, en los momentos más oscuros, comencé a considerar algo que jamás imaginé: el dinero. ¿Sería posible conseguirlo de la manera que siempre había escuchado en las viejas historias, aquellas de pactos y sacrificios oscuros? Claro, al principio lo tomé como una broma, algo que me rondaba en la cabeza sin más. Pero mientras la presión aumentaba, también lo hacía mi desesperación. Una noche, tras un día particularmente pesado de recibir más rechazos y amenazas de cobradores, decidí buscar algo que pudiera darme la respuesta. Recordé vagamente historias que escuché cuando era niño, sobre un santuario en las afueras de la ciudad, escondido entre las sombras de las montañas. Decían que allí se podía obtener lo que uno deseaba, pero a un precio. Los rumores hablaban de pactos con el diablo, de almas vendidas por fortuna. La idea me aterraba, pero al mismo tiempo sentí que no tenía nada que perder. Así que esa misma noche, sin pensarlo dos veces, tomé un taxi y me dirigí al lugar indicado. No me importaba si era una trampa o si mi vida estaba en riesgo. El pensamiento de salir de mi miseria económica se volvió más fuerte que cualquier miedo racional. El viaje fue largo, y a medida que nos adentrábamos en las montañas, el ambiente se volvía más tenso, más oscuro. De repente, el taxi se detuvo frente a un edificio que no parecía de este mundo. Era un santuario oscuro, con símbolos extraños grabados en las paredes y un aire de antigüedad que rozaba lo sobrenatural. Las luces tenues y una niebla espesa rodeaban el lugar, dándole un toque casi infernal. Al bajarme, sentí como una extraña sensación me invadía, como si todo mi ser estuviera siendo observado. Pero mi ansia era mayor que cualquier sentimiento incómodo. Al ingresar, el ambiente era pesado. No había apenas muebles, solo un altar en el centro, rodeado de velas negras que parpadeaban con una llama que parecía moverse sola. Un hombre, vestido con una túnica oscura, me recibió. Su mirada era penetrante, como si pudiera leer cada pensamiento, cada duda, cada temor que albergaba en mi alma. Sin mediar palabra, me condujo hacia el altar. ¿Qué deseas?, preguntó con voz grave, casi como un susurro que resonaba en mi mente. Sin pensarlo, respondí: dinero, poder, libertad de esta maldita miseria. La respuesta me salió del alma, no lo pensé ni un segundo más. El hombre sintió, como si ya supiera lo que iba a decir. Me ofreció un libro antiguo, con páginas amarillentas y escritas en un idioma que no podía comprender. Este es el precio, dijo, señalando el libro. Tu alma, a cambio de lo que más deseas. Mi corazón latió fuerte, pero la tentación me cegó. ¿Acaso importaba ya? ¿No estaba ya vendido a esta vida miserable? Así que, sin pensarlo dos veces, tomé el libro y empecé a leer las palabras que parecían llamarme con una fuerza misteriosa. A medida que las palabras se iban haciendo más claras en mi mente, el ambiente se volvía cada vez más pesado, como si el aire mismo se volviera denso y espeso. Cuando terminé de leer, el hombre me miró y sonrió, una sonrisa torcida, como si ya estuviera esperando esa decisión. La firma, ahora, dijo, extendiéndome una pluma hecha de un material que nunca había visto. Mi mano temblaba, pero mi mente estaba completamente atrapada en la promesa de lo que venía. El dinero que tanto deseaba. La libertad. La paz que nunca había conocido. Cerré los ojos, tomé la pluma y firmé.
Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando lo hice. Un dolor punzante surgió en mi pecho, como si algo dentro de mí se estuviera desangrando. Pero no me importó. Lo único que importaba era que había tomado la decisión, había obtenido lo que deseaba. Y en ese momento, en ese oscuro santuario, sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Pero algo más estaba por venir. La firma fue el comienzo de algo que no pude haber imaginado, algo que ni siquiera las historias más oscuras que escuché en mi juventud podrían haber predicho. Después de colocar mi nombre en ese antiguo libro, un estremecimiento recorrió mi cuerpo, como si mi alma misma hubiera quedado marcada por una huella invisible e ineludible. El aire en el santuario se volvió aún más denso, y un susurro de voces extrañas, que no lograba entender, empezó a llenar la habitación. Las sombras se alargaban de una manera antinatural, mientras una oscura energía me envolvía, como si todo el santuario estuviera absorbiendo mi ser. El hombre, aquel ser que me había guiado hasta allí, se acercó a mí. Su rostro ya no tenía la misma apariencia que antes. Había algo en su mirada que no era humano, una fría indiferencia, como si ya no estuviera hablando con una persona, sino con una entidad que había sido entregada a algo mucho más grande, más antiguo. Lo que has deseado es ahora tuyo, dijo, y con esas palabras, su voz adquirió una resonancia que parecía provenir de algún rincón oscuro del universo. Pero no olvides, cada deseo tiene su precio, y el tuyo ya está sellado. Sentí como si una ola de calor me invadiera, una sensación de poder, de control sobre mi propia vida. Todo lo que había soñado, lo que había anhelado, comenzaba a hacerse realidad en mi mente. Al instante, pensé en el dinero que tanto había deseado. En ese mismo momento, sentí mi teléfono vibrar en el bolsillo. Una notificación, un depósito bancario de una cantidad que no podría haber conseguido ni en 1000 años. Miré la cifra y mis ojos se abrieron como platos, $1.000.000. Todo parecía demasiado fácil, demasiado perfecto. El hombre observó mi reacción y una ligera sonrisa apareció en su rostro, como si esperara esa misma sorpresa. Pero algo dentro de mí me decía que había algo más. Que esto no era solo cuestión de dinero. Algo en mis entrañas, una pequeña voz que apenas podía escuchar, me advertía que no todo lo que brillaba era oro. Pero, ¿cómo podría retroceder ahora? El hombre me condujo a través del santuario, con pasos lentos, mientras el ambiente a su alrededor se volvía más oscuro, más tenebroso. Recuerda, me dijo, la sombra del pacto siempre te acompañará. No podrás huir de ella, ni de lo que te hemos concedido. El camino de vuelta ya no existe, solo puedes seguir hacia adelante, con los ojos bien abiertos. Al principio, ignoré sus palabras. El dinero, la riqueza, todo lo que siempre había soñado tener, estaba al alcance de mi mano. Me sentía invencible, como si nada pudiera detenerme. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió de manera drástica. El dinero siguió llegando, las oportunidades florecieron ante mí como flores en primavera. Inversiones, negocios, proyectos. Mi cuenta bancaria era ahora una tormenta de cifras que crecían sin cesar. La gente me trataba de manera diferente. Me veían con admiración, con respeto. Pero, a medida que pasaba el tiempo, algo extraño empezó a ocurrir. A medida que mi riqueza aumentaba, también lo hacía mi inquietud. Las noches se volvieron más pesadas, y los sueños se volvieron pesadillas. Me despertaba en medio de la noche, sudando frío, con la sensación de que algo me observaba. En ocasiones, veía figuras oscuras en las esquinas de la habitación, sombras que se desvanecían apenas intentaba mirarlas de frente. Mi cuerpo empezaba a sentirse extraño, como si estuviera perdiendo la conexión con lo que alguna vez fui. A veces, podía escuchar una risa distante, una risa maliciosa que parecía provenir de la oscuridad. Mi mente estaba perdiendo el control. Las voces, los susurros, esos pensamientos que surgían en momentos de desesperación, comenzaron a invadir mi cabeza. No podía dormir, no podía comer sin sentir una presión creciente en mi pecho.
Y entonces, la realidad se rompió por completo. Una tarde, mientras caminaba por la calle, noté que las personas comenzaban a mirarme extrañamente. Sus ojos se llenaban de miedo, como si hubieran visto algo en mí que yo mismo no podía comprender. Un hombre se acercó a mí, un desconocido, pero algo en su mirada me dio escalofríos. «Te has vendido, ¿verdad?», me dijo en un susurro. Sus palabras fueron como un golpe en mi mente. Me quedé paralizado. «No puedes escapar de lo que has hecho. Lo sabes, ¿verdad? Todo lo que has obtenido tiene un precio». Traté de ignorarlo, pero la verdad se estaba instalando en mi pecho, una verdad que me desbordaba. Mi alma, mi esencia, había sido comprada. Yo ya no era el mismo. No podía dejar de pensar en las palabras del hombre en el santuario: «No podrás huir de la sombra del pacto». A partir de ese momento, mi vida se desmoronó. No era el dinero lo que me atormentaba, sino la ausencia de paz, la ausencia de vida en mí. Cada día, algo dentro de mí moría un poco más, y cuanto más me alejaba del pacto, más lo sentía persiguiéndome, más lo sentía dentro de mí. Las pesadillas continuaron, y los susurros se hicieron más fuertes. Ya no estaba solo. Sentía que algo se arrastraba a través de las sombras, esperando el momento adecuado para salir. La sensación de que todo lo que tenía, mi dinero, mi éxito, mi poder, era una mentira. La verdad era más oscura, mucho más oscura que cualquier riqueza que pudiera obtener. Un día, mientras me encontraba en mi oficina, mirando los papeles que me otorgaban el control sobre todo lo que había conseguido, el teléfono volvió a vibrar. Otra notificación bancaria. Pero esta vez, no era un depósito, sino un mensaje. «Tu tiempo se agota. El precio ha llegado». Una sensación helada recorrió mi cuerpo. Miré alrededor, sintiendo cómo la habitación se estrechaba a mi alrededor. Las luces parpadearon, y la figura del hombre del santuario apareció, pero esta vez no era una figura distante. Era real. «Te he dado lo que querías», dijo con una sonrisa siniestra. «Ahora, debes darme lo que te he pedido. La sombra que arrastras, te reclamará». Y entonces, supe que no había vuelta atrás. La figura del hombre seguía allí, observándome desde el rincón de mi oficina. Su presencia era tan abrumadora, tan imponente, que la sala parecía encogerse a su alrededor. El aire se volvía pesado y sentía como si cada rincón de la habitación estuviera impregnado de una energía oscura, una que parecía extraer la vitalidad de mi cuerpo. La notificación en mi teléfono seguía vibrando, repitiendo el mismo mensaje: «El precio ha llegado». Mis manos temblaban mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Había deseado el dinero, el poder, pero no entendía que, al mismo tiempo, había estado negociando mi alma. Ahora, esa alma estaba al borde del abismo, al borde de ser arrebatada, y todo lo que había conseguido se desvanecía en la oscuridad. «El pacto ha sido sellado, pero los términos deben cumplirse», dijo el hombre con voz profunda, tan fría como la muerte misma. «Tienes lo que querías, pero debes darme lo que te pedí. Tu alma es la única moneda que ahora puede saldar esta deuda». La sombra que arrastraba ya no era solo una metáfora, ni un simple pensamiento abstracto. La sentía como una presión constante que aplastaba mi pecho. El peso de su existencia me estaba consumiendo, y a cada paso que daba, sentía que algo dentro de mí se estaba desvaneciendo, algo vital que nunca volvería a recuperar. «¿Qué quieres de mí?», logré articular con voz temblorosa, aunque sabía la respuesta. Mi alma. Ya no era dueño de mí mismo, y esa verdad se expandía dentro de mí como una plaga imparable. El hombre, o la entidad que se encontraba frente a mí, avanzó lentamente. No hacía ningún ruido al caminar, y sus ojos, vacíos y penetrantes, no dejaban de observarme, como si estuvieran viendo más allá de mi cuerpo, más allá de mi mente, directamente en lo más profundo de mi ser. «Tu alma está perdida desde el momento en que firmaste el pacto», continuó. «El precio ha sido acordado, pero ahora es el momento de que pagues. No puedes huir de él,
no puedes escapar. Y aunque todo lo que has obtenido, todo lo que has deseado, parece perfecto, está vacío. No hay verdadero poder en lo que has conseguido, porque lo has obtenido a costa de lo más valioso, tu esencia, tu humanidad. Un sudor frío recorría mi frente. Podía sentir la presencia de esa sombra, de esa energía oscura que me rodeaba cada vez más, que me atrapaba en sus garras invisibles. Sabía que no podía escapar. ¿Qué haría yo sin mi alma? Sin esa chispa que me hacía humano, que me mantenía conectado al mundo que conocía. Intenté rebelarme, intenté negar lo que sabía que era cierto, pero una fuerza invisible me mantenía en el lugar, inmovilizado. La habitación comenzó a oscurecerse aún más, y la figura del hombre parecía diluirse en la oscuridad, volverse parte de ella. Mi respiración se aceleró, el miedo me estrangulaba. Había alcanzado el punto sin retorno, el instante en el que los deseos y la codicia habían sellado mi destino. Lo que has ganado será tu perdición, dijo el hombre, y por un momento su voz se distorsionó, como si proviniera de 1.000.000 de bocas susurrando a la vez. Todo lo que toques, todo lo que desees, se convertirá en polvo. Tu riqueza, tu poder, tu control, todo será efímero. Porque la sombra te consume, y cuando ya no haya nada más que ofrecer, vendré por ti. Vendré por lo que me pertenece. El hombre se acercó aún más. La distancia entre nosotros se cortaba, y la atmósfera se volvía más opresiva, más asfixiante. De repente, su rostro dejó de ser humano. Sus ojos se agrandaron, su boca se abrió en una sonrisa que no era de este mundo. «Es tu destino, tu condena», susurró con un tono que retumbó en mi pecho. Era como si todo mi ser estuviera siendo arrastrado a un lugar de tinieblas, como si el pacto no solo hubiera vendido mi alma, sino que también había comenzado a despojarme de mi humanidad. Mis pensamientos, mi identidad, mi sentido de existencia se disolvían en una niebla densa y negra. Cada segundo que pasaba, más y más me sentía alejado de todo lo que conocía. Las voces que escuchaba no eran solo susurros, sino clamores desesperados de quienes, como yo, habían sucumbido a las tentaciones de lo prohibido. El poder no se mide por lo que posees, sino por lo que puedes destruir. La frase se grabó en mi mente y la sentí en lo más profundo de mi ser. De repente, me di cuenta de que no estaba luchando por lo que pensaba que quería. Estaba luchando por mi alma, por la esencia que me quedaba, aunque ya comenzaba a desvanecerse. No era el dinero ni la riqueza lo que realmente deseaba. Era el control sobre mi propia vida, y ese control ya me había sido arrebatado. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Mis propios deseos me habían cegado. El dinero me había tentado, me había hecho creer que podía tener todo sin consecuencias. Ahora entendía lo que me había dicho el hombre en el santuario: cada deseo tiene su precio. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué quedaba de mí? Mi vida había cambiado, pero no de la forma que había imaginado. Ahora tenía todo lo que había soñado, pero todo estaba vacío, como un cascarón hueco. No había sentido ni satisfacción, solo la vaciedad de una promesa rota. La figura se acercó aún más, su rostro distorsionado ya no podía verse como un ser humano. Se desvaneció, y la oscuridad comenzó a tragármelo todo. Mi cuerpo ya no respondía, mi mente luchaba por aferrarse a algo, a cualquier cosa, pero la oscuridad me rodeaba por completo. La sensación de estar siendo consumido por algo más grande que yo se apoderaba de cada rincón de mi ser. «No hay vuelta atrás», murmuró la figura, y con esas palabras, desapareció por completo. La habitación, ahora sumida en una oscuridad total, se hizo vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí que había perdido mucho más que mi alma. Había perdido mi capacidad de ser quien realmente era. La oscuridad me envolvía como una niebla espesa que no podía disiparse. No había ruido, ni sonido, ni siquiera el eco de mi respiración. Estaba en el vacío. Pero no era un vacío tranquilo, sino uno opresivo, que me aplastaba el pecho y me absorbía, como si me estuviera tragando. Mi cuerpo ya no respondía, mis pensamientos se mezclaban, y el miedo,
esa emoción tan primitiva, se apoderaba de cada rincón de mi ser. De repente, como un destello en la oscuridad, una visión apareció frente a mí. La figura del hombre del santuario, esa entidad demoníaca, volvió a aparecer, pero ahora no estaba más cerca, más bien, parecía como si emergiera de las sombras mismas. Como si hubiera sido parte de la oscuridad que me rodeaba. Su rostro ya no era humano, sino una amalgama de sombras y reflejos que me resultaban familiares, pero también ajenos. Era como si mi propia oscuridad interna se hubiera tomado forma y hubiera cobrado vida propia. El tiempo que tienes es limitado, susurró, su voz distorsionada penetrando mi mente. Has firmado tu sentencia, y ahora la marca es parte de ti. Lo que has ganado es solo un espejismo, una ilusión que se desvanecerá cuando llegue el momento. Intenté moverme, pero no podía. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, como si estuviera atrapado en una prisión invisible. Todo lo que había ganado, todo lo que había soñado, estaba comenzando a desmoronarse. Las imágenes de mi éxito, de mi dinero, de mi poder, se desvanecían lentamente, como si fueran humo, y la desesperación se apoderaba aún más de mí. No importa cuán alto subas, ni cuán profundo bajes, continuó el hombre, ahora fluyendo como una sombra, envolviendo todo a su paso. Siempre serás una marioneta. El precio que pagas no se mide en riqueza, sino en la corrupción de tu propia alma. Un escalofrío recorrió mi espalda. Podía sentir que mis entrañas se retorcían, como si una parte de mí estuviera siendo desgarrada. Había tomado lo que me ofrecieron sin comprender que la oferta tenía una cláusula que nadie me había revelado. Y ahora, ese precio se estaba cobrando con intereses, más altos y oscuros de lo que jamás podría haber imaginado. Cada alma tiene un precio, murmuró la entidad, su voz resonando en mis huesos. Y ahora, el tuyo me pertenece. No hay camino de regreso. Has abierto la puerta, y la oscuridad ha cruzado el umbral. En ese momento, sentí como si algo dentro de mí hubiera sido arrancado, algo que no podía identificar, pero que me dejaba vacío. Una parte de mí, una que no sabía que existía, comenzaba a desaparecer, como si la esencia que me hacía ser quien era fuera borrada por el peso de la codicia y la desesperación. La figura del hombre se desvaneció en las sombras, y en su lugar, apareció algo aún más aterrador. Un vacío absoluto, un agujero en la realidad que parecía devorar todo a su alrededor. No había forma de describirlo, no había palabras que pudieran capturar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sentí como mis pensamientos se desvanecían, como si la gravedad de lo que había hecho estuviera distorsionando la propia naturaleza de mi ser. No puedes escapar, dijo una voz distante, como un eco. No hay salvación para aquellos que venden su alma. La voz era mía, pero no era mía. Era como si estuviera escuchando mi alma, mi conciencia, hablarme desde un futuro que aún no había ocurrido, desde un lugar donde ya no había esperanza. Estaba atrapado, no solo en ese espacio físico, sino en mi propia condena, una condena que me seguía como una sombra. Y entonces, sentí el dolor. Un dolor indescriptible, como si estuviera siendo atravesado por miles de agujas. Mi cuerpo empezó a arder, como si estuviera siendo marcado por algo mucho más profundo que cualquier sufrimiento físico. Los recuerdos, los momentos felices de mi vida, comenzaron a desvanecerse, como si fueran parte de un sueño roto, parte de un espejismo que ya no existía. Todo lo que había sido real en mi vida se desvanecía, y solo quedaba la vaciedad, la oscuridad que me había envuelto. Mi mente intentaba aferrarse a algo, a cualquier cosa, pero todo se desmoronaba. No podía encontrar una salida. No podía recordar quién era antes de esto. Mi vida antes de ese pacto satánico parecía como un recuerdo distante, una vida que ya no era mía, una vida que había sido devorada por la desesperación, la codicia y, finalmente, por la oscuridad que me había traído como una presa. Ahora es cuando comienza el verdadero sufrimiento, dijo una voz familiar, pero distorsionada. Era la voz del hombre, pero mucho más cercana. El precio de tu alma ya ha sido pagado.
Lo que tienes ahora, lo que has ganado, ya no te pertenece. Está corrompido. Y con ello, serás arrastrado a la eternidad. Intenté gritar, pero no pude. Intenté escapar, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado en ese lugar, en ese vacío donde ya no había esperanza, donde ya no había futuro, solo la noche eterna que había sellado mi destino. Lo que sucedió a continuación fue aún más extraño. A medida que me hundía en el abismo de la oscuridad, comencé a ver fragmentos de mi vida, imágenes rotas de lo que había sido. Vi el rostro de mi familia, vi mi casa, vi todos esos momentos en los que había sido feliz, pero todo eso se desvaneció en un suspiro. Vi mi vida antes del pacto, como si fuera un extraño que me observaba desde una distancia lejana. Pero la sombra se acercaba, y con ella, sentí que todo lo que había sido, todo lo que había soñado, se desvanecía como cenizas al viento. Las sombras de mi pasado, las sombras de mis decisiones, me rodeaban cada vez más, y ya no podía escapar. La oscuridad es lo único que te queda, dijo la voz, y me sumergí aún más profundo, más allá de lo que alguna vez imaginé posible. La oscuridad era total. No había luz, ni sombras, ni siquiera espacio. Era como si me hubiera disuelto en el aire, un vacío absoluto que absorbía todo, que me despojaba de mí mismo, de mi humanidad, de mi conciencia. Pero dentro de esa oscuridad, algo comenzó a formar lentamente. Como una pesadilla que no cesaba, me di cuenta de que había algo más, algo en la profundidad de la negrura, una presencia que me rodeaba, me acechaba, y que ya no me dejaría escapar. Mis pensamientos, antes tan claros, ahora eran fragmentos dispersos, como piezas de un rompecabezas que nunca podrían encajar. Los recuerdos seguían desvaneciéndose uno a uno, como si los estuviera perdiendo para siempre. Vi flashes de mi vida pasada, momentos felices, risas, abrazos, pero todo se desvanecía rápidamente, consumido por la sombra que se alzaba ante mí. La desesperación se apoderaba de cada rincón de mi ser. De repente, el espacio oscuro comenzó a llenarse de figuras. No eran personas. No eran sombras humanas. Eran presencias, entidades, algo antiguo, algo que no podía comprender. Estaban en todas partes, susurros, risas, murmullos que se deslizaban a través de la negrura, sus voces entrelazándose con la mía, como si se estuvieran burlando de mí. Los ecos de mis pensamientos ya no eran míos. Te has entregado, te has rendido, una voz resonó en la vasta oscuridad, su sonido era como el crujido de una tormenta que se acercaba. Podía sentirla, vibrando en mi pecho, arrastrándome más y más hacia lo profundo. Tus deseos fueron débiles. El dinero, la fama, el poder. Todo eso es nada. Lo que has perdido no tiene comparación. Ahora, el pago es eterno. El dolor, esa presencia oscura que me había acechado desde el momento en que firmé el pacto, comenzó a sentirse más real. Ya no era un dolor físico, era un dolor existencial, como si mi ser entero estuviera siendo desgarrado desde lo más profundo. Era como si no solo estuviera perdiendo mi alma, sino también cada pedazo de mi identidad. Mi mente comenzaba a fragmentarse, como un cristal roto que caía lentamente al suelo. Has cambiado, pero aún no entiendes, la voz continuó, burlona, como si estuviera observando mi agonía con diversión. Todo lo que has hecho, todo lo que has alcanzado, no tiene propósito. El poder que buscas se desvanece en la oscuridad. Comencé a ver algo, una luz distante, débil, pero la sensación de estar atrapado en esa oscuridad era tan abrumadora que ni siquiera pude pensar en acercarme. Sentía como si la luz fuera una promesa rota, una promesa que no me estaba permitida. La desesperación crecía dentro de mí, y con ella, el peso de mi propia condena. De repente, una nueva presencia se materializó, distinta a las demás. Esta figura tenía una forma definida, pero era tan oscura, tan etérea, que no podía distinguir sus rasgos. No obstante, su energía era palpable. Sentí como si una parte de mí ya la conociera. Esa presencia era el precio, lo que me había sido arrebatado.
La figura me miraba con unos ojos que no se veían, pero que me taladraban desde el interior. No necesitaba hablar. Su simple presencia era suficiente para recordarme lo que había perdido. Mi alma, mi vida, mi ser, todo se desmoronaba a su alrededor. Lo que has perdido no tiene reemplazo, la figura susurró, su voz era tan profunda que sentí que toda mi existencia se movía al ritmo de sus palabras. El dinero que deseabas, el poder que buscabas, todo eso era un vacío que nunca te llenaría. Intenté gritar, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. No podía articular nada. Era como si las sombras me ahogaran, como si el aire se hubiera vuelto denso y espeso, llenándome de una sensación de que no tenía salida. Ya no había escape. Ya no podía regresar al mundo que conocía, ya no podía regresar a la vida que había tenido. Todo lo que era mío se desvanecía, como un sueño del que uno se despierta, solo para darse cuenta de que todo lo que creía real era solo una ilusión. Cada alma paga su precio, la figura continuó, sus palabras eran como un eco lejano, frío, constante. Y tú, tu alma nunca encontrará paz. La oscuridad será tu único hogar. Era un lugar del que no podía escapar. Todo lo que había soñado, todo lo que había deseado, ahora se convertía en un tormento. El poder que tanto deseaba no era más que una carcasa vacía, un símbolo de algo que ya había sido destruido, algo que nunca podría ser recuperado. De pronto, las figuras oscuras que me rodeaban comenzaron a acercarse. No eran humanas, pero sus presencias me resultaban increíblemente familiares. Eran fragmentos de mí mismo, de mi vida, de las decisiones que había tomado. Cada uno representaba una parte de mí que había perdido, el joven lleno de sueños, el hombre que había sido antes de la desesperación, antes de que la codicia lo consumiera. Este es el precio, las figuras susurraron al unísono. Este es el pago por tus deseos. Lo que buscas no tiene retorno. La oscuridad será tu única compañía, hasta el final. Sentí como si mi alma se deslizara por un túnel, como si estuviera siendo arrastrado a un lugar del que nunca podría regresar. No podía ver el final, no podía ver nada más allá de la oscuridad que me envolvía. Pero en el fondo, sabía que todo esto era mi destino. Todo lo que había deseado, todo lo que había perdido, me había llevado hasta este punto. El precio había sido pagado. Y así, mientras las sombras se cerraban a mi alrededor, supe que no había vuelta atrás. El hombre, la figura, las voces, las sombras, todo formaba parte de lo que había hecho. Lo había sellado, sin saberlo. La eternidad me aguardaba, sin compasión, sin esperanza. La oscuridad me rodeaba por completo, un vacío absoluto que devoraba cada pensamiento, cada fragmento de lo que alguna vez fui. Ya no sentía mi cuerpo, ya no podía recordar cómo era respirar, cómo era vivir. El tiempo se disolvía a mi alrededor, como si ya no tuviera importancia. No había pasado, ni futuro, solo un eterno presente de desesperación. Sin embargo, algo comenzó a cambiar, aunque no de la manera en que esperaba. En medio de la negrura, un débil resplandor apareció frente a mí, una luz tenue que luchaba por abrirse paso en la oscuridad. Era una luz cálida, familiar. Me sentí atraído hacia ella, como si fuera lo único que me quedaba, lo único que aún podría ofrecerme consuelo. Pero al acercarme, el resplandor se fue desvaneciendo, como un espejismo. Cuanto más me acercaba, más parecía desmoronarse. Entonces, una risa apagada surgió detrás de mí, una risa profunda y cruel, que me heló la sangre. La figura oscura apareció de nuevo, esta vez con mayor intensidad, como si quisiera absorber la luz misma. «Pensaste que podrías escapar», dijo la figura con su voz cavernosa. «¿Pensaste que la oscuridad te dejaría ir tan fácilmente? Nada que desees puede salvarte. Tu alma es mía ahora, y nunca conocerás la paz». Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Sentí como la desesperación me envolvía de nuevo, como las sombras me arrastraban hacia el abismo de mi condena eterna. Ya no había luz. Ya no había esperanza. Solo había vacío,
un vacío que me consumiría lentamente. Todo lo que has ganado se desvanecerá, todo lo que has deseado fue en vano, continuó la figura, acercándose cada vez más. ¿Recuerdas lo que dijiste en el santuario? Dijiste que lo único que deseabas era dinero, poder, libertad. Pero lo que no entendías es que esas cosas son solo cadenas, ilusiones que te atan aún más fuerte. Ahora ya no eres más que una sombra, un eco de lo que alguna vez fuiste. Mis recuerdos comenzaron a desvanecerse más rápido. Mi vida antes del pacto, la que tanto había anhelado recuperar, se desmoronaba como polvo en el viento. Sentía como si una parte de mí se estuviera desintegrando, despojándome de lo que alguna vez fue mi identidad. ¿Quién era yo sin mi alma? ¿Sin mis recuerdos? ¿Sin mi humanidad? Las voces de las sombras, esas entidades que me habían estado observando desde el principio, se hicieron más claras. Te pertenece la oscuridad, susurraron. Nunca encontrarás la salida. No hay escape. La figura del hombre, ahora transformada en algo aún más siniestro, extendió una mano hacia mí. Ven, dijo, ven a la eternidad que te corresponde. No hay arrepentimiento, solo condena. Su voz era como el eco de 1000 condenados, una llamada que no podía resistir. Y aunque aún sentía un vestigio de resistencia en mi interior, sabía que ya no podía luchar. Ya no tenía la fuerza para hacerlo. La sombra había consumido todo lo que alguna vez fui. Has cruzado la línea, susurró la figura. Ahora, tu alma será arrastrada a la oscuridad eterna. Y todo lo que quedará de ti será una sombra, una memoria lejana de lo que alguna vez fuiste. La oscuridad me tragó por completo. Ya no había nada. Ni siquiera podía sentir el peso de mi propio ser. Las últimas imágenes de mi vida, los momentos en que fui alguien más, se desvanecieron por completo. Todo lo que me quedaba era el vacío, el eterno vacío, y la certeza de que nunca volvería a ser libre. No había escapatoria. No había forma de regresar. El pacto estaba sellado. La sombra me reclamaba. Y fue entonces, en ese último instante, cuando entendí la verdadera naturaleza de mi condena. El dinero, el poder, la riqueza, no eran el verdadero precio. El verdadero precio era lo que había perdido al desearlos, mi alma, mi humanidad, mi esencia. La oscuridad que me envolvía no era solo un castigo, sino la huella de lo que había dejado atrás, una huella que nunca podría borrar. Ahora eres mío, susurró la figura mientras mi conciencia se desvanecía en el vacío. Eternamente mío. Y así, todo lo que alguna vez fui desapareció, perdido en el abismo de la oscuridad que me esperaba para siempre.